Edgardo Revelati Martins, es magíster en nutrición clínica y nos va a hablar de otro tema que se complementa mucho con los temas que hemos tocado hoy día. Nos va a hablar de índice glicémico. Bueno, ante todo les agradezco su presencia y su atención y agradezco por supuesto al doctor Elar Manrique que ha considerado mi participación útil en este día. Para hablar del tema índice glicémico, Para hablar del tema índice glicémico, seguramente que ya han visto durante el transcurrir de estas sesiones, pues la distribución en aumento que ha tenido la frecuencia de la obesidad. Para graficar lo que les muestro, lo que les estoy comentando, es claro que en el transcurrir del tiempo, en países desarrollados, y también, lamentablemente, en los países en desarrollo, se ha visto un incremento progresivo de los porcentajes de pacientes que tienen índices de masas cada vez mayores. En esta gráfica comparativa vemos en el transcurrir de 20 años cómo así han incrementado las frecuencias de los pacientes con obesidad de los diferentes estados de Estados Unidos desde la época del 85 hasta el 2004 y vemos que ahora pues el porcentaje de población que se encuentra en rangos de obesidad ha crecido ostensiblemente. Pero no solamente estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? La OMS mostró para el año 2014 la frecuencia también en nuestro país y vean ustedes la frecuencia de obesidad en damas 26%, y 59% para las mujeres con sobrepeso, y en los varones ligeramente menor para los rangos de obesidad, pero ciertamente muy similar en el rango de sobrepeso. En el Perú, según el Ministerio de Salud, hay 62.3% de la población que se encuentra dentro de este rango, sea de sobrepeso, sea de obesidad, y lamentablemente 3 de cada 5 peruanos tienen exceso de peso. Tanto así que si seguimos en este ritmo, pues nuestro grado de diabetes va a incrementarse terriblemente en las siguientes 3 décadas. Una organización que ustedes conocen muy bien, el Centro Nacional de la Alimentación y Nutrición, nos dice que además este problema no solamente es de la población adulta, sino también de los niños, ¿no? 24% de ellos entre los 5 y los 9 años ya caen en rangos de obesidad y sobrepeso. Y lamentablemente esto se relaciona, por supuesto, con la occidentalización de la dieta, de la cual tenemos conocimiento, ¿no? El consumo de bebidas gaseosas, por ejemplo, que se ha duplicado tanto en nuestro medio, en América Latina, que ha llegado a superar incluso la ingesta que tienen de estos alimentos en Estados Unidos y en Canadá. Y también pasó lo mismo con los alimentos procesados de los cuales acabamos de hablar. A todo esto, ¿qué es el índice glicémico? ¿Por qué tomarlo en cuenta, ¿no? Ya desde antiguo, ya ven ustedes que los investigadores desde los años 70 se dieron cuenta que una misma cantidad de un carbohidrato puede provocar una diferente elevación de glucosa. Y Jenkins, ya en los años 80, definió esta variación mediante el uso del índice glicémico. Y para eso tomó en cuenta la curva glicémica que generaba cada alimento. De modo que decimos que el índice glicémico mide la capacidad de un determinado carbohidrato de elevar la glucosa después de haber sido ingerido, en referencia a un estándar que está constituido por la glucosa, que para la glucosa arbitrariamente se aportó el 100%. Y entonces consideramos que un índice glicémico bajo es aquel que comparado con la glucosa alcanza menor o igual de 55%, o un índice glicémico alto cuando tiene más allá de 70%. En una forma más sencilla, tal vez, de distinguir qué es el índice glicémico, significaría la medición de la biodisponibilidad, cuánto de ese alimento va a llegar a nuestra sangre y va a generar un cambio en los niveles de glucosa. ¿Cómo se calcula el índice glicémico? Pues en realidad es un tema bastante estadístico para quienes lo
lo hacen consiste en que se mide el incremento de las glucosas séricas que genera el alimento versus el incremento que generó la glucosa. Y entonces, pues, sencillamente vamos a comparar uno con el otro y esto lo vamos a multiplicar por 100 para obtener la tasa de porcentaje que habíamos mencionado. Esta área bajo la curva de glucosa, que asumimos siempre es la mayor, porque es el 100, y tendrá relación con el del glúcido que se ha evaluado. ¿Qué ocurre cuando tenemos alimentos con índice glicémico elevado? Evidentemente, después de que los comamos, vamos a tener un nivel de glucosa más alto, pero esto va a generar una mayor respuesta, como sabemos, a nivel de insulina. Y ese hiperinsulinismo puede llevar a diferentes resultados. Puede generar, por ejemplo, hipoglicemias tardías post-ingesta. Y, asimismo, esta hipoglicemia dar lugar a fenómenos de gluconeogénesis. Obviamente, si tenemos hipoglicemia, va a desencadenar en el paciente mayor ingesta de comida. Y la hiperinsulinemia se va a reflejar también en resistencia a la insulina, a nivel de órganos blancos, por supuesto. Parte de esa gluconeogénesis va a llevar a la liberación de ácidos grasos libres y formación de triglicéridos. Y, evidentemente, en respuesta igualmente a la hipoglicemia, vamos a tener una activación simpática, que la activación simpática, entre otras cosas, va a generar otra vez hiperglicemia y va a generar mayor tono vascular. ¿Qué factores intervienen en el índice glicémico? Pues hay varios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el proceso de gelatinización, parte de lo que hablábamos, ¿no? Que Elar tuvo a bien entrar en la conversación cuando estábamos con la compañía de las licenciadas. Evidentemente, si tenemos el alimento crudo, pues entonces la absorción va a ser muy pobre y por lo tanto vamos a tener un índice glicémico mucho menor que si el alimento está pulverizado. Y si este alimento además se gelatiniza, pues va a tener una absorción mucho más veloz y mucho más correcta y el índice glicémico que se genere va a ser mucho más alto. También tiene que ver la relación amilosa y amilopectina que tiene el carbohidrato en cuestión. Por ejemplo, el maíz, cuanto más amilosa tenga, va a significar que la absorción va a ser más lenta. Mientras que tienen más amilopectina, la absorción va a ser mucho mayor y por lo tanto el índice glicémico va a ser mayor también. Si comparamos la papa, por ejemplo, vemos que tiene una generosa cantidad de amilopectinas, por tanto será de una absorción más veloz que el maíz. Y si comparamos este con el trigo, pues vemos que tendría una absorción todavía, el maíz, una absorción mucho más, un índice glicémico, perdón, mucho más alto, mucho más bajo, perdón, que el trigo, ¿no? La tapioca, en cambio, vemos que es muy rica en amilopectinas y por lo tanto el índice glicémico que genera es mucho mayor. Esto del índice glicémico en realidad es más de utilidad, como vemos, para la persona que dispone el alimento que en sí para el paciente, ¿no? Los índices glicémicos van a variar respecto al tipo de carbohidrato que ofrecemos. Decíamos que la glucosa es el parámetro de 100, pero vemos que si utilizamos el azúcar, el índice glicémico que se genera llamativamente no es tan alto como uno pensaría respecto a la miel. En cambio, si utilizamos el pan, el índice glicémico que se tiene es de 95, muy similar al de la glucosa, el pan blanco, diferente de si utilizamos el pan integral, que es de 71. Cuando utilizamos quinoa, la variedad de la quinoa, y esto le quiero agradecer especialmente al doctor Manrique, que ha tenido la generosidad de mostrarme el trabajo que hacen las alumnas de la UPC, de la cual creo están presentes varias. Hubo un trabajo que se publicó gracias a esta escuela de nutrición, en donde se comparó los diferentes tipos de quinoa y los diferentes índices glicémicos que tienen estas variedades. Ya ven ustedes, si tenemos papas cocidas, tendrán un índice glicémico ligeramente mayor que el de las papas fritas, y esto porque las grasas van a disminuir el índice glicémico que tienen los carbohidratos. Para las frutas tienen un índice glicémico medio,
Y hay también las que tienen índice glicémico bajo, ¿no? Ven ustedes, las lentejas tienen un índice glicémico muy pequeñito, en comparación a la fructosa, un índice glicémico de 20, y claro, lógicamente, las grasas y los granos, pues el índice glicémico es sumamente bajo porque no cuentan con carbohidratos en su haber. El acompañamiento también es importante cuando hablamos de índice glicémico, ¿no? El carbohidrato no debemos acompañarlo de carbohidratos, pero si lo acompañamos de grasas y de proteínas, esto va a hacer que la absorción de este carbohidrato genere un índice glicémico menor. Amén, claro está, del tiempo en el cual se va a convertir tanto la proteína como la grasa en aporte de glucosa. El mezclar los alimentos, ya vemos, afecta al índice glicémico. Y entonces, si deseamos reducir la carga glicémica, habremos de aumentar alimentos con bajo índice glicémico. De modo que estará bien si es que acompañamos con legumbres o con frutas que ya hemos visto cuyo índice glicémico es menor, o con cereales. La forma de los alimentos repercute en el índice glicémico también. Si son alimentos que están crudos, y más aún si tienen la cáscara, sabemos que esta fibra soluble va a ralentizar la velocidad de absorción y por lo tanto va a lograr índices glicémicos menores. Igualmente, si el grano está entero, demorará más en el vaciamiento gástrico y demorará más también en la absorción que si el grano no está molido. Aún si sean legumbres y están con cáscara, diferente es si están completas o si están gelatinizadas. En cuanto a las frutas, llamativamente, y esto viene a cuento con lo de las manzanas verdes famosas, las frutas cuando están maduras, recordemos que tienen almidón, ¿no? Que se va a absorber más que cuando están maduras y tienen más fructosa, y hemos visto que el índice glicémico de la fructosa es menor, ¿no? Entonces el índice glicémico, por el contrario, no favorece a las frutas verdes. En cuanto al procesamiento, ya hemos visto que el calentar o el hervir un alimento pues va a aumentar el índice glicémico, y entonces los purés, ese puré calientito pues va a tener un índice glicémico mucho mayor que si comemos la papa helada en una ensalada. Lo mismo para la harina de trigo. Si es horneada, pues va a tener un índice glicémico mayor por el hecho del horneamiento que una pasta, ¿no? La misma harina de trigo en pasta tiene un menor índice glicémico. Para las formas de los alimentos será bueno si los acompañamos de fibras solubles, si contienen fibras solubles, que ya hemos dicho van a ralentizar su absorción. Si están en un ambiente ácido, el utilizar métodos, el limón, por ejemplo, el acidificante por excelencia, va a disminuir el índice glicémico de un alimento si están crudos. Y finalmente también, si es que el alimento contiene poca sal, los alimentos procesados lamentablemente ganan la palatabilidad con la sal que contienen. Y la sal sabemos que es un ayudante idóneo para la absorción del azúcar a nivel intestinal, y entonces el índice glicémico de estos alimentos es mucho mayor que si no contuviesen sal. Amén del tema de índice glicémico, es bueno que sepamos respecto a la carga glicémica, ¿no? Porque no basta con conocer que un alimento tiene un determinado índice glicémico. Podemos tener alimentos que tengan índices glicémicos relativamente bajos, pero dependerá también del tamaño de la porción y en esa ración cuántos gramos de carbohidratos justamente se encuentren, lo que bien nos mencionaba la licenciada que me precedió. Puede ser, por ejemplo, que el nabo, que tiene un índice glicémico ligeramente mayor, tengamos una ración de 60 gramos, sin embargo en esta misma ración en realidad la cantidad de carbohidratos es muy mínima y por lo tanto la carga glicémica, es decir, la cantidad de gramos de alimento que contiene, de carbohidrato que contiene el alimento es muy pequeña, mientras que con la misma cantidad de quinoa que tiene un índice glicémico ligeramente menor, pues resulta que la cantidad de carbohidratos pues es muy alta, ¿no? Y entonces en realidad acá no puede ser 77, sino que tiene que ser 60, es la misma cantidad. Pero resulta ser que aun cuando hagamos la multiplicación, vamos a tener una carga glicémica mucho mayor, a pesar de que tenemos el mismo tamaño de ración. De modo que la carga glicémica resulta ser la medida de la respuesta glicémica, pero ya no del alimento en solo,
sino del alimento total dentro de la comida que va a ingerir el paciente. Y se obtiene multiplicando el índice glicémico, evidentemente, por el gramo de carbohidratos que contiene la ración, y todo esto dividido entre 100. Sabemos que el índice glicémico va a afectar al hambre y a la saciedad. Ya estábamos comentando desde el principio que esta hipoglicemia puede generarse, ¿no?, en respuesta a alimentos que tienen índice glicémico elevado por el tema del hiperinsulinismo que se va a generar. Esta hipoglicemia se ha visto que no ocurre cuando comemos comidas mixtas, ¿no? Cuanto más aporte de proteínas y grasas demos, pues evidentemente el riesgo de hipoglicemia es menor. Un índice glicémico bajo, además, contribuye a la saciedad, ¿no? Los alimentos que tienen índice glicémico bajo nos permiten utilizar una mayor cantidad en la porción y, por lo tanto, generan saciedad sin elevarnos demasiado la carga glicémica. Crónicamente, el índice glicémico va a tener efectos sobre nuestro peso. Dado que el hambre se va a estar incrementando crónicamente y también el sujeto va a estar sometido a una hiperinsulinemia crónica, vamos a tener, por supuesto, un fenómeno de lipogenética incrementado y constante. Y como efecto también de la insulina, va a haber supresión de lipólisis. Con lo cual, vamos a tener un índice de masa corporal incrementado y también un predominio de la masa grasa del sujeto. Les puse este grafiquito porque dicen que es el más conocido en el mundo. Yo la verdad que no lo conocía. Este es de la Sociedad de Nutrición Australiana, que pretende hacer lo mismo que según nos acaba de mostrar la licenciada, está haciendo ahora el Ecuador, ¿no? Ellos también están poniendo, ellos han puesto ya desde tiempo por lo menos desde mediados de los 80, en sus registros del aporte nutricional, obligan a sus productos a poner altos o bajos en cada nutriente, ¿no? Hay estudios que sugieren que con alimentos con índice glicémico bajo y con dietas con carga glicémica baja se promueven pérdidas de peso. Pero lamentablemente no hay estudios a gran escala. Y entonces, de momento, pues nos quedamos un poquito con los efectos observados, ¿no? Además de hablar del peso corporal en sí, tenemos que tener presente el beneficio del índice glicémico bajo al realizar ejercicios de resistencia. Evidentemente, si vamos a tener un índice glicémico más pequeño, va a ser la persistencia del nivel glicémico va a ser mayor y, por lo tanto, los sujetos que hagan este tipo de actividad física van a poder realizar este tipo de actividad sin llegar a hipoglicemias. No es que los alimentos con índice glicémico alto sean totalmente inútiles y nefastos y debamos de ponerles la cruz para siempre. Son útiles cuando pretendemos reponer el glucógeno muscular. Cuando tenemos personas que tienen pesos normales o bajos y hacen actividad física, van a echar mano fácilmente de las reservas musculares si es que no aportamos alimentos con índice glicémico apropiado. El sistema colaborativo de Cochrane es un sistema, como ustedes seguramente tienen conocimiento, en el cual se revisan sistemáticamente la evidencia al respecto de diferentes temas, ¿no? Inicialmente fueron solo ingleses, pero ahora tienen colaboradores en todo el mundo y se encargan justamente de revisar la fuerza de evidencia que existe a mérito de un determinado tema. En este caso, por ejemplo, publicaron ellos en el año 2007 esta evaluación de cómo el índice glicémico bajo y las cargas glicémicas bajas van a afectar el sobrepeso y la obesidad. Y pues ya ven, ¿no? Se evaluaron 6 ensayos randomizados y controlados. El N es un N generoso también, 202 pacientes, y las intervenciones se llevaron a cabo hasta casi 6 meses. Cuando se compararon los grupos, en el cual uno de ellos tenía un índice glicémico bajo con otras dietas brindadas, lo que se observó fue que había una disminución de la masa corporal, sí se logró una disminución discreta, pero confiable,
y también una disminución en la masa grasa total. Finalmente, también una disminución en el índice de masa corporal de menos 1.3. Además de encontrarse este efecto, se encontró que disminuía el colesterol total. La disminución no es tan grosera, ¿no? Es apenas casi 10 miligramos por decilitro del colesterol total, y también una modificación en el LDL colesterol que llegó también a 10 miligramos por decilitro. Pero permitió que la conclusión de esto fuese que los obesos pierden más peso y mejoran sus perfiles lipídicos cuando tienen dietas con índices glicémicos bajos. Ha habido más recientemente una revisión de la literatura al respecto, y la verdad es que nos deja con el mal sabor, ¿no? Porque, bueno, primero nos mencionaba los estudios observacionales que han habido al respecto de comparar los índices glicémicos y las cargas glicémicas con respecto a la respuesta en índice de masa corporal y en adiposidad. Y la verdad es que los estudios observacionales no favorecen a los índices glicémicos bajos. Ya ven ustedes que tenían un número de participantes bastante respetable, y sin embargo el índice de masa corporal no se veía beneficiado, sino por el contrario, ¿no? El índice glicémico se asociaba incluso en forma negativa con el índice de masa corporal, de las damas estudiadas, o sencillamente no lo modificaba. En solamente un estudio se presentó que sí tenía relación positiva con respecto al índice de masa corporal. Y para diabetes era algo más o menos similar, ¿no? En este estudio igualmente nos vuelve a mostrar 5 estudios observacionales en los que vemos que el índice glicémico de todos ellos solamente en un caso mejoró, digamos, solamente en un caso estuvo relacionado con el riesgo de diabetes, ¿no? Cuando más índice glicémico tenían las ingestas, pues más riesgo de diabetes había. Pero ya ven ustedes que en los demás, pues o no era relacionado o directamente no lo afectaba. Y es por eso que se enfoca esta autora en los estudios más bien de intervención. Y una vez que hace estudios de intervención, se logra un discreto beneficio para el efecto del tratamiento, ¿no? Entonces vemos que sí, pues sí, hay quienes sí han demostrado que interviniendo van a mejorar el índice de masa corporal y van a mejorar también el efecto en el tiempo, ¿no? Pero ya ven ustedes en cuanto a peso y en cuanto a índice de masa corporal, pues realmente hay mucha cantidad de estudios aún de intervención que todavía no llegan a demostrar con fuerza de evidencia el beneficio que tiene aportar índices glicémicos bajos. Este fue el grupo de intervención para peso, y este estudio, esta recopilación es respecto a los estudios de intervención para mejorar riesgo de diabetes. Sí fue posible en este caso verificar disminución de hemoglobinas glicosiladas, verificar disminución de los niveles de glucosa de ayunas. En algunos de los estudios se logró evaluar efectivamente mejora en el peso, pero ya vemos que también los hay aquellos que en realidad no van a repercutir sobre insulinoresistencia o sobrepeso incluso, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llega esta autora es que todavía hay cosas en cuanto a índice glicémico que no estamos evaluando correctamente. Y muy probablemente, yo les voy a mostrar al final en los slides finales, el porqué de esta situación, porque en realidad cuando vemos solamente índice glicémico, en realidad vemos una parte de lo que va a repercutir sobre la glucosa postprandial. Hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Beneficios sí demostrados en estudios de intervención son, por ejemplo, el beneficio en cuanto a la formación de productos de glicación final, ¿no? En inglés les llaman AGEs, y son elementos proinflamatorios que se van a generar cuando comemos alimentos con índices glicémicos elevados. ¿Qué se ha visto? Que cuando se interviene con dietas de bajo índice glicémico, se mejoran, por lo menos en este grupo
relativamente pequeño de intervención, mejoraron el índice de masa corporal, mejoraron las glicemias, mejoraron la insulinoresistencia, pero especialmente el nivel de productos de glicación final fue significativamente menor en los grupos de bajo índice glicémico. Esto es importante, recordemos, las complicaciones crónicas de la diabetes tienen su lugar por la presencia de productos de glicación final. Esa famosa hemoglobina glicosilada que todos vemos es una de las manifestaciones de este fenómeno de glicación, pero con los AGEs el proceso es mucho más permanente y persistente, ¿no? Entonces, en cuanto podamos disminuir la concentración de estos productos de glicación final, vamos a repercutir benéficamente, por inferencia, en presencia de complicaciones finales. Otra vez Cochrane haciéndonos el acápite para la intervención del índice glicémico sobre el desarrollo de diabetes mellitus. Esta revisión se evaluó en el año 2009 y sobre 11 ensayos randomizados y controlados con un N de 402 de estudios que fueron menores de un año. ¿Y qué se vio? Que sí se lograba, con índices glicémicos bajos, un beneficio en hemoglobina glicosilada, que en realidad si lo comparamos con pastillas, no es deleznable, no es sin importancia, por el contrario, ¿no? Además del beneficio en hemoglobina glicosilada, se vio también que los eventos hipoglicémicos también disminuyeron. Y claro, tiene que ver con lo mismo que ya venimos hablando desde los primeros slides. La proporción de pacientes que reportaron eventos hiperglicémicos, más de 15 eventos hiperglicémicos por mes, también fue menor cuando teníamos índices glicémicos bajos. Evidentemente, si el paciente no consume alimentos que van a generar elevación de glicemia postprandial, pues entonces sus eventos hiperglicémicos van a ser menores. Y la conclusión que nos deja esta revisión es que el índice glicémico bajo puede mejorar el control glicémico, además con el plus de no producir hipoglicemias. Han habido, por ejemplo, otros estudios que nos hablan del beneficio en cuanto a complicación crónica asociado a aterosclerosis de las dietas con bajo índice glicémico. Y, por ejemplo, tenemos esta redacción que se nos presentó en uno de los congresos de endocrinología del ENDO 2013, donde lo que estudiaron ellos fueron 644 pacientes con diabetes y les midieron tanto el nivel de hemoglobina glicosilada como el grosor de la carótida, para ver si había efectivamente relación con el pico de glicemias, con el pico glicémico postprandial, según diferentes quintiles. ¿Y qué se vio? Que sí, que todos los parámetros glicémicos que fueron medidos correlacionaron con el grosor de la capa íntima media. Y esta resultó ser la primera evaluación, esto por supuesto medido con el paciente con su automonitoreo, con su glucómetro en casa, ¿no? Cosa diferente de todo lo demás, porque normalmente este tipo de estudios se hace pues tipo experimental, ¿no? Con monitoreo subcutáneo, continuo de glucosa. Pues no, no, solamente medía con automonitoreo. ¿Y qué vieron? Que ese método de automonitoreo era eficaz para predecir el grosor del íntima media en los pacientes. Entre todos los parámetros glicémicos, el pico glicémico resultó ser el más útil. Se midieron también de estos pacientes otros factores de riesgo para aterosclerosis, ¿no? O sea, sabemos, claro, estamos hablando del pico glicémico, pero también, y es conocido, la presencia de hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, obesidad, en fin, todos estos son factores de riesgo para desencadenar aterosclerosis. Pero en el estudio no fue posible determinar ninguno de ellos en correlación, como sí lo logró, y a corto plazo, el pico glicémico. Conclusión, no está mal que les instamos a nuestros pacientes que hagan automonitoreo, de hecho debemos de considerarlo como un factor de riesgo para eventos ateroscleróticos a futuro. Sin embargo, cuando se hizo la revisión para enfermedad coronaria y relacionada con índice glicémico, en realidad no fue posible demostrarlo. Bien es cierto que esta revisión es antigua ya del 2004, ¿no? Pero no ha sido posible porque ninguno de los estudios reportados tiene impacto sobre mortalidad, ninguno lo estudió. Tan solamente lo único que se vio pues era una relación muy débil, ¿no? Una evidencia muy débil
a favor de la disminución de colesterol total, pero no hubo ninguna evidencia en diabéticos a este respecto. Y lo que les decía, ¿no? ¿Por qué razón es que estos estudios, la verdad es que se quedan cortos en mostrarnos la eficacia de controlar un índice glicémico? Porque el índice glicémico es una de las variables que entran en la respuesta glicémica, ¿no? Entra, por supuesto, sí, el índice glicémico y la carga glicémica, pero también entra la genética del paciente y su insulinosensibilidad, entra el estilo de vida, la cantidad de actividad física, entra la salud de su páncreas, entra el nivel de la actividad de los transportadores de glucosa a nivel celular y, por cierto, cómo no, seguramente hoy día ya están ustedes todos duchos respecto a este tema, la microbiota intestinal del paciente en cuestión. Y este artículo es un artículo muy elegante, muy simpático, que hicieron en Israel en un grupo de pacientes bastante grande, 800, todos ellos en común que no eran diabéticos. Y bueno, recordar que miren, su índice de masa corporal en realidad pues no son individuos normopesos, sino más bien con sobrepeso, que podrían fácilmente, incluso los obesos están más o menos en el porcentaje que habíamos visto nosotros para la población peruana, ¿no? 22, 18%. Y entonces, más o menos podríamos extrapolarlos. Por supuesto, no existe este trabajo en nuestro medio, pero podríamos extrapolar las conclusiones. Y vemos que en esta gráfica que ellos nos ponen, lo que encuentran de nivel basal, porque lo que hicieron con estos pacientitos es que les hicieron medir las glucosas en relación a todas las ingestas. Hicieron una cantidad de glicemias subcutáneas increíble, porque les pusieron a todos un aditamento que medía la glucosa en el subcutáneo y lo medía muchas veces al día, durante una semana. Y lo que vieron es que en reflejo a los picos de glucosa postprandiales, a la repercusión de esta glucosa postprandial, pues también esto iba de la mano con el índice de masa corporal, con la edad del paciente, a más edad también mayores niveles de glucosa postprandial, mayores niveles de hemoglobina glicosilada, perdón que no veo muy bien. Menores niveles también sí, no lo veo. Son edad, hemoglobina glicosilada, índice de masa corporal, me acordaré, la glucosa postprandial. No, es la glucosa en ayunas, miento. Esta es la gráfica que nos muestra cómo fue este estudio y totalmente complicado se ve, pero lo que nos dice es que para tomar en cuenta esta información consideraron qué microbiome, o sea, qué medio ambiente intestinal tenían estos pacientes. Sus glucosas, el cuestionario que le preguntaron, la antropometría, el diario que iban llenando los pacientes, el monitoreo continuo de glucosa y además les estandarizaron los alimentos. Fíjense ustedes todas las variables que entraron en juego para poder calcular finalmente de la corte principal que les acabo de decir 800 pacientes, hacer una predicción y una validación con un grupo mucho más pequeño de la fórmula que obtuvieron. Obtuvieron una fórmula para calcular las glucosas postprandiales. Y con esa fórmula además dijeron, no, bueno, ya sabemos cuál es la fórmula, entonces basados en esta fórmula vamos a intervenir y a estos 26 pacientes les dieron determinadas dietas que sabían ellos que no iban a elevarles las glucosas, es decir, que iban a tener un índice glicémico bajo. Esta es la ingesta que tuvieron estas personas, pues ya vemos nosotros que tuvieron una gran cantidad de ingestas de pan. Esto era solo el desayuno que estaban acá ingiriendo, ¿no? Diferentes nueces, bife, legumbres, pollo, en fin, diferentes cosas que aportaban a estos sujetos. Y los niveles de glucosa que reflejaban los controles subcutáneos del monitoreo que tenían. Solamente examinaron los alimentos y sobre ellos los alimentos que contenían entre 20 a 40 gramos de carbohidratos y de ellos el carbohidrato dominante, ¿no? Y entonces lo que observaron es que sí hubo asociación, además de la relación con los carbohidratos, además había asociación con los datos clínicos del paciente, es decir, la edad, la hemoglobina glicosilada y también de la microbiota que tenían. Y lo que vieron es que además estas glucosas postprandiales
tenían una relación importante, por supuesto, con la hemoglobina glicosilada, con el índice de masa corporal, con la presión arterial sistólica, con el nivel de enzimas del hígado y con el nivel del PCR marcador inflamatorio. Además, tuvo una relación positiva con la presencia de proteobacterias y enterobacteriáceas en la microbiota. Estos dos grupos de bacterias, por cierto, se les ha reportado asociados a obesidad, a insulinoresistencia y una alteración del perfil lipídico. Las actinobacterias también están relacionadas a estas elevaciones de la regulación de glucosa postprandial. Y llamativamente, están también en relación con la ingesta de dietas altas en grasas y pobres en fibras. Es decir, que no nos llame la atención que estas personas que ingieren este tipo de alimento pues tengan este tipo de bacterias porque se alimentan de esto. Y entonces estamos hablando de un círculo vicioso. Cuanto más dieta inadecuada, pues mayor facilidad para tener la microbiota que favorece este mismo trastorno. También evaluaron la acción de los aminoácidos que consumían los pacientes y vieron que habían aminoácidos como la lisina y la arginina que estaban asociados a elevaciones de las glucosas postprandiales, mientras que aminoácidos como el glutamato más bien se asociaron a bajos niveles de glucosa postprandial. También crearon un modelo matemático. En base a todas las glucosas que obtuvieron de los pacientes, crearon un modelo matemático y vieron qué cantidad de cosas ingresaron en este modelo matemático. Ya ven ustedes, los alimentos, macro y micronutrientes, la actividad física que desarrollaba el paciente, los parámetros bioquímicos que tenía y, por cierto, los hallazgos de microbioma, porque hasta hicieron estudios que les pedían hisopado de las deposiciones a estos sujetos que participaron. Y la correlación que vieron del modelo matemático fue muy buena. Un R de 0,6 nos indica una relación muy buena, bastante lineal, mientras que si solamente hacían índice glicémico o conteo de carbohidratos, la relación no era tan buena. Quiere decir esto que solamente basándonos en ese dato, pues nos quedamos cortos, ¿no? Es una forma de ayuda, sin duda, pero es mucho mejor cuanto mayor dato tengamos del paciente. Y lamentablemente nosotros pues vamos a poder trabajar de repente, de momento, digamos que dando la vuelta tangencialmente, ¿no? Porque tendremos este dato y las horas del sueño, pero evidentemente hay cosas a las cuales no vamos a poder tener acceso todavía. Una vez que obtuvieron el modelo matemático, les aplicaron el modelo matemático a 100 personas y lo que vieron es que fue muy buena, efectivamente era capaz de predecir el modelo cómo iban a ser las glucosas de estos sujetos. Y no solo eso, sino que además se utilizó para dar sugerencias dietéticas. Y oh maravilla, cuando utilizaron esto, todavía el R fue mucho mejor aún que utilizando el modelo matemático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si podemos lograr utilizar, poner en nuestra ecuación más factores que intervengan, evidentemente vamos a obtener una respuesta mejor en el nivel glicémico postprandial. El principal indicador de todo este modelo matemático fue siempre el contenido de carbohidratos. Pero la pendiente varía. ¿Qué significa esto? Significa que no todos respondemos igual al contenido de carbohidratos que hemos comido, aunque comamos lo mismo. Y entonces, en este caso, pues hay que considerar que hay sujetos carbohidratos sensibles y carbohidratos insensibles. Y esto pues es una cosa que de momento, claro, lo hace aquí en esto el modelo matemático, pero a nosotros nos toca verlo con el automonitoreo, ¿no? Con el automonitoreo y también con los datos que ya se nos han comentado, ¿no? También la primera licenciada nos mostró cómo una misma cantidad de carbohidratos genera una mayor respuesta en los sujetos obesos y cómo debemos de tener cuidado en los pacientes con enfermedad renal crónica, porque en ellos una cantidad pequeña de carbohidratos, perdón, una cantidad grande de carbohidratos necesita solo un aporte insulínico pobre, ¿no? Y son mucho más sensibles en cuanto a la respuesta glicémica postprandial. El contenido de grasa también va a disminuir a la elevación glicémica postprandial. Ya habíamos dicho, ¿no? Si los alimentos están combinados, pues entonces el índice glicémico que se genere será menor. El caso de la fibra resultó ser paradojal. Lo que estábamos comentando al principio es que con fibra podemos lograr
que nuestros pacientes tengan índices glicémicos menores. Y en este estudio efectivamente se vio, pero llamativamente lo que observaron es que los controles de glucosa postprandial a corto plazo, en las pocas horas post-ingesta, se incrementaba. Y sin embargo, si se hacía la medición al día siguiente, era mucho mejor la respuesta glicémica cuando el paciente había consumido fibra el día anterior. La proximidad al ejercicio tiene también tuvo su lugar, ¿no? Si el sujeto estaba próximo al ejercicio, evidentemente íbamos a tener glucosas postprandiales menores. Si el contenido del alimento previo era un alimento mixto, glucosas postprandiales menores. ¿Qué cosa tuvo un efecto perjudicial sobre el índice glicémico? El contenido de sodio, reflejando lo que ya hemos comentado, el tiempo después de dormir, la edad del sujeto, a más edad, mayor tendencia a glucosas postprandiales elevadas, el nivel de colesterol. Los índices glicémicos postprandiales se relacionaron también con mayores hemoglobinas glicosiladas. Y la microbiome, o sea, el medio ambiente bacteriano en el intestino, tuvo una relación además negativa con la hemoglobina glicosilada y con el nivel de colesterol. Y ya para terminar, solamente un acápite de la microbiome, ¿no? Hay diferentes bacterias que han sido detectadas como ser predominantes en quienes tienen glucosas postprandiales menores o mayores. Por ejemplo, esta, en verdad, dicen que es capaz de metabolizar carbohidratos y fibra y que además mejora la insulinoresistencia y los niveles de glucosa postprandial que se logran en los pacientes que la tienen son menores. Son más frecuentes en adolescentes. Estos, los parabacterioides y los bacterioides, más bien tienen una relación negativa con una glucosa postprandial elevada, pero son muy escasos, los obesos lo tienen muy poquito. Cuando se interviene con dieta, lo que se ha visto es que felizmente la dieta es capaz de repercutir sobre la frecuencia de estas bacterias. Es decir, bien por nosotros que pretendemos dietas mejores para nuestros pacientes con fibra, con índices glicémicos bajos, se nos obliga también a conocer que hay intervenciones no farmacológicas con las cuales se puede ayudar a los pacientes y conocer, por supuesto, sus bases científicas. En el índice glicémico y la carga glicémica tenemos que saber, que nos permiten aproximarnos a saber cómo puede llegar a elevarse la glucosa al ingerir diferentes alimentos según el contenido de carbohidratos que contienen. Hay, por supuesto, factores intrínsecos de los alimentos que influencian el índice glicémico, como hemos comentado, la gelatinización, el procesamiento, el acompañamiento, el grado de acidez, el aporte de sal que contienen. Pero existen también factores extrínsecos de los alimentos que influencian ese índice glicémico. La edad del sujeto, el índice de masa corporal, la cercanía con el sueño, con el ejercicio, la flora intestinal, la sensibilidad a las grasas y carbohidratos. El índice glicémico y las glicemias postprandiales, por cierto, repercuten en la hemoglobina glicosilada y también en la flora intestinal beneficiosa. Y finalmente, el índice glicémico y la respuesta glicémica postprandial no es una cosa esotérica, ¿no? Es algo que de hecho se conoce en el índice glicémico y que puede llegar a conocerse en su totalidad si llegamos a valorar todos los factores intervinientes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente charla. ¿Alguna pregunta del auditorio? Yo quisiera hacerte una pregunta con respecto a... Hay un estudio que se hizo en ratitas. Yo sé que las ratitas nos parecemos muchos a los humanos, pero en estas ratitas... Algunos más que otros. Algunos, ¿no? Más que otros. Pero se les dio la misma carga calórica, pero a unas ratitas con alto índice glicémico y a unas ratitas con bajo índice glicémico. Y a las 12 semanas se les hace necropsia, habiendo consumido el mismo aporte calórico y gran cantidad de grasa visceral en el grupo de las que consumían alto índice glicémico versus bajo índice glicémico. Y eso te lo hago en relación a la clínica, porque nosotros manejamos dietas convencionales de 1.200 a 1.500 calorías en los obesos con hígado graso, con bajo índice glicémico, y vemos cómo las transaminasas caen de 200 o 300, que son hígados grasos que tienen hipertransaminación, por ese motivo empiezan a caer en el transcurso de los controles con dieta, sin darles, pues, digamos, algún medicamento. Entonces, ¿alguna relación con respecto a alimentos de índice glicémico, hígado graso, obesidad visceral?
Sí, por cierto, ¿no? El punto en cuestión es el de la insulinoresistencia, ¿no? El hiperinsulinismo, ¿cierto? El hígado graso tiene su fundamento en la insulinoresistencia localizada, ¿no? Que va a generar ese depósito de triglicéridos a nivel intraparenquimal, ¿no? Si nosotros estamos aportando alimentos con bajo índice glicémico, pues entonces lo que vamos a tener son menores niveles de hiperinsulinismo y evidentemente, y lo vemos, mira, salvando las distancias también en los pacientes, ¿no? Sin duda, nuestros pacientes que cambian su estilo de vida cuando les influenciamos a hacer uso de los índices glicémicos menores, por supuesto, vamos a ver menor riesgo cardiovascular, disminución del perímetro abdominal, disminución de la grasa intravisceral, disminución de la grasa perivisceral, ¿no? Que son además aportantes de triglicéridos, ¿no? Y entonces, sí, ¿no? El beneficio sin duda está ahí y este estudio que bien nos comentas, pues solamente lo trae para resaltar, ¿no? El efecto benéfico de esta insulina, de este índice glicémico bajo, ¿no? Muy bien. Bueno, si no hay más les agradezco entonces la atención. Si no hay más preguntas, muchas gracias. El próximo módulo es internacional. Recuerden que viene de Argentina el doctor Frank Espinosa y viene una nutrióloga más de Argentina para hablarnos de los temas que tocan en el módulo 4. Muy bien, hasta el 14 de mayo. Hasta luego. Rangos de obesidad ha crecido ostensiblemente. Pero no solamente estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? La OMS mostró para el año 2014 la frecuencia también en nuestro país. Y vean ustedes la frecuencia de obesidad en damas, 26%, y 59% para las mujeres con sobrepeso, y en los varones ligeramente menor para los rangos de obesidad, pero ciertamente muy similar en el rango de sobrepeso. En el Perú, según el Ministerio de Salud, hay 62.3% de la población que se encuentra dentro de este rango, sea de sobrepeso, sea de obesidad, y lamentablemente 3 de cada 5 peruanos tienen exceso de peso. Tanto así que si seguimos en este ritmo, pues nuestro grado de diabetes va a incrementarse terriblemente en las siguientes 3 décadas. Una organización que ustedes conocen muy bien, el Centro Nacional de la Alimentación y Nutrición, nos dice que además este problema no solamente es de la población adulta, sino también de los niños, ¿no? 24% de ellos entre los 5 y los 9 años ya caen en rangos de obesidad y sobrepeso. Y lamentablemente esto se relaciona, por supuesto, con la occidentalización de la dieta, de la cual tenemos conocimiento, ¿no? El consumo de bebidas gaseosas, por ejemplo, que se ha duplicado tanto en nuestro medio, en América Latina, que ha llegado a superar incluso la ingesta que tienen de estos alimentos en Estados Unidos y en Canadá. Y también pasa lo mismo con los alimentos procesados de los cuales acabamos de hablar. A todo esto, que sencillamente vamos a comparar uno con el otro y esto lo vamos a multiplicar por 100 para obtener la tasa de porcentaje que habíamos mencionado. Esta área bajo la curva de glucosa, que asumimos siempre es la mayor, porque es el 100, y tendrá relación con el del glúcido que se ha evaluado. ¿Qué ocurre cuando tenemos alimentos con índice glicémico elevado? Evidentemente, después de que los comamos, vamos a tener un nivel de glucosa más alto, pero esto va a generar una mayor respuesta, como sabemos, a nivel de insulina. Y ese hiperinsulinismo puede llevar a diferentes resultados. Puede generar, por ejemplo, hipoglicemias tardías post-ingesta. Y, asimismo, esta hipoglicemia dar lugar a fenómenos de gluconeogénesis. Obviamente, si tenemos hipoglicemia, va a desencadenar en el paciente mayor ingesta de comida. Y la hiperinsulinemia se va a reflejar también en resistencia a la insulina, a nivel de órganos blancos, por supuesto. Parte de esa gluconeogénesis va a llevar a la liberación de ácidos grasos libres y formación de triglicéridos. Y, evidentemente, en respuesta igualmente a la hipoglicemia, vamos a tener una activación simpática, que la activación simpática, entre otras cosas, va a generar otra vez hiperglicemia y va a generar mayor tono vascular. ¿Qué factores intervienen en el índice glicémico? Pues hay varios, ¿no?
Por ejemplo, tenemos el proceso de gelatinización, parte de lo que hablábamos, ¿no? Que Elar tuvo a bien entrar en la conversación cuando estábamos con la compañía de las licenciadas. Edgardo Revelati Martins es magíster en nutrición clínica y nos va a hablar de otro tema que se complementa mucho con los temas que hemos tocado hoy día. Nos va a hablar de índice glicémico. Bueno, ante todo les agradezco su presencia y su atención y agradezco por supuesto al doctor Elar Manrique que ha considerado mi participación útil en este día. Para hablar del tema índice glicémico, Para hablar del tema índice glicémico, seguramente que ya han visto durante el transcurrir de estas sesiones, pues la distribución en aumento que ha tenido la frecuencia de la obesidad. Para graficar lo que les muestro, lo que les estoy comentando, es claro que en el transcurrir del tiempo, en países desarrollados, y también, lamentablemente, en los países en desarrollo, se ha visto un incremento progresivo de los porcentajes de pacientes que tienen índices de masas cada vez mayores. En esta gráfica comparativa vemos en el transcurrir de 20 años cómo así han incrementado las frecuencias de los pacientes con obesidad de los diferentes estados de Estados Unidos desde la época del 85 hasta el 2004 y vemos que ahora pues el porcentaje de población que se encuentra es el índice glicémico. ¿Por qué tomarlo en cuenta, ¿no? Ya desde antiguo, ya ven ustedes que los investigadores desde los años 70 se dieron cuenta que una misma cantidad de un carbohidrato puede provocar una diferente elevación de glucosa. Y Jenkins, ya en los años 80, definió esta variación mediante el uso del índice glicémico. Y para eso tomó en cuenta la curva glicémica que generaba cada alimento. De modo que decimos que el índice glicémico mide la capacidad de un determinado carbohidrato de elevar la glucosa después de haber sido ingerido, en referencia a un estándar que está constituido por la glucosa, que para la glucosa arbitrariamente se aportó el 100%. Y entonces consideramos que un índice glicémico bajo es aquel que comparado con la glucosa alcanza menor o igual de 55%, o un índice glicémico alto cuando tiene más allá de 70%. En una forma más sencilla tal vez de distinguir qué es el índice glicémico, significaría la medición de la biodisponibilidad, cuánto de ese alimento va a llegar a nuestra sangre y va a generar un cambio en los niveles de glucosa. ¿Cómo se calcula el índice glicémico? Pues en realidad es un tema bastante estadístico para quienes lo hacen. Consiste en que se mide el incremento de las glucosas séricas que genera el alimento versus el incremento que generó la glucosa. Y entonces, pues, evidentemente, si tenemos el alimento crudo, pues entonces la absorción va a ser muy pobre y por lo tanto vamos a tener un índice glicémico mucho menor que si el alimento está pulverizado. Y si este alimento además se gelatiniza, pues va a tener una absorción mucho más veloz y mucho más correcta y el índice glicémico que se genere va a ser mucho más alto. También tiene que ver la relación amilosa y amilopectina que tiene el carbohidrato en cuestión. Por ejemplo, el maíz, cuanto más amilosa tenga, va a significar que la absorción va a ser más lenta. Mientras que tienen más amilopectina, la absorción va a ser mucho mayor y por lo tanto el índice glicémico va a ser mayor también. Si comparamos la papa, por ejemplo, vemos que tiene una generosa cantidad de amilopectinas, por tanto será de una absorción más veloz que el maíz. Y si comparamos con el trigo, pues vemos que tendría una absorción todavía, el maíz, una absorción mucho más, un índice glicémico, mucho más alto, mucho más bajo, que el trigo, ¿no?
La tapioca, en cambio, vemos que es muy rica en amilopectinas y por lo tanto el índice glicémico que genera es mucho mayor. Esto del índice glicémico en realidad es más de utilidad, como vemos, para la persona que dispone el alimento que en sí para el paciente, ¿no? Los índices glicémicos van a variar respecto al tipo de carbohidrato que